Muchachos, debo admitirlo. El manga de Katai no Nakan no Osan es 100 veces mejor que la adaptación animada o incluso la novela, te lo puedo garantizar. Hay tantas cosas que en esta obra se reflejan que simplemente ninguna de las otras dos versiones anteriores han sido capaces de igualar. Está hecho con amor, con ternura, con pasión, con epicidad. Por ejemplo, déjame darte un pequeño dato. Resulta que en la pelea que sostuvo Bailey con Lucy, la maga, la comandante del escuadrón mágico, fue muchísimo más épica porque, según se describe en el manga, ella le tendió una trampa. Primero, había enviado un elemental para empezar a acosarlo y atacarlo por la ciudad. Él, al darse cuenta que no podía derrotarlo, corrió hacia una especie de coliseo, en donde ahí fue emboscado por ella. La misma tenía un brazalete en su mano derecha que él malinterpretó, pensando que esta chica había lastimado y robado a su aprendiz Fizzle. Por lo tanto, la rabia y la ira empezó a corroer su postura y se lanzó directamente para enfrentar a esta maga. El enfrentamiento fue completamente diferente a lo que vimos en el anime, pues incluso se puede ver una habilidad maestra para utilizar la espada. En el anime serían movimientos simples y repetitivos. En el manga, él rompió el suelo y lo utilizó como un escudo para protegerse de los ataques. Le lanzaron una explosión de vapor y el muy perro utilizó la onda de choque para lanzarse en una cabalgata directa hacia Lucy. O sea, habían tantos detalles en esta batalla tan épica que, vuelvo y digo, el anime no logró demostrar, pues este está más enfocado en adaptar lo mencionado, lo relatado en la novela, y en la novela que no es capaz de transmitir esa emoción y epicidad que el mangaka quiso plasmar. No solamente tengo estos datos, también tendría los traumas que tiene nuestra querida Lisandra con los goblins, aunque más allá de traumas sería más bien malas experiencias que han tenido, porque los goblins dentro de este mundo son también crueles, quizás similares a los del Goblin Slayer, al punto que cometen canibalismo entre ellos y devoran a los aventureros que caen presas de sus manos. También tienen un destino bastante tétrico para las aventureras que logran capturar. Y Lisandra comenta que en una oportunidad del pasado ella cometió un pequeño error con un grupo de aventureros con los cuales eran principiantes. Entre esos, la mitad de ellos escaparon y la otra mitad quedó atrapada dentro de un calabozo. Ella pensaba por un momento que era al final, que los goblins iban a hacer lo que quisieran con ella, y a pesar de su férrea determinación y tenacidad, de no ser por la intervención de un aventurero de rango océano que estaba ingresando por una llamada de auxilio del gremio, su destino no hubiera sido mejor que el de la mayoría de los personajes en Goblin Slayer. Ella contó con suerte y recuerda esa anécdota quizás con un poquito de miedo. No quedó traumada porque no le pasó nada, pero aún así aprendió a temerle a estas criaturas. Y sobre todo, la batalla que ella tendría con Bailey no fue tan floja, por así decirlo. El manga es una confrontación entre dos monstruos. Se explica que Lisandra ha enfrentado y derrotado a un dragón inmortal a puro ataque físico, evitando su regeneración por la cantidad de daño que le había acumulado. Tantos detalles que hacen esta serie maravillosa, pero que han sido olvidados. Pero no te preocupes, mi gran hermano. Yo, el viejo Mikael, ahora 2.0 remasterizado, te trae esta comparativa entre anime, novela y manga para que puedas disfrutar tantos detalles de esta maravillosa historia. Así que, si te interesa, mis queridos aliados, por favor acérquense en la hoguera, pónganse cómodos, traigan esos malvaviscos y pónganlos a asar, porque empezaremos esta tonelada, sí, tengo muchas porque cuando comparé con el manga me salieron casi el doble de curiosidades. Así que empecemos con número 1, mi rey. Bueno, la cantidad de bestias y monstruos que aparecieron dentro de este calabozo realmente era muy reducido. 14 goblins, 3 gusanos de cuevas y 6 murciélagos gigantes. Hasta ahí todo bien, pero hay detalles que fueron omitidos, como por ejemplo la crueldad de los goblins. En un panel del manga podemos apreciar que ellos, debido a la falta de alimento, empezaron a devorarse a sí mismos, ya que el grifo de las afueras impedía que empezaran a alimentarse de otras especies. Lisandra, bueno, digo, comenta que estos muchachos también se alimentan de aventureros que han derrotado a lo largo de sus viajes, y la batalla empezó. Incluso Bailey reconoce que estos aventureros tenían mejores capacidades y habilidades que él cuando poseía su edad. Lo más curioso de todo es que ellos también tenían un excelente manejo de armas y habían escogido las apropiadas para enfrentarse en ambientes oscuros y bastante
reducidos. Tenían espadas largas, pero no las iban a utilizar. Después de todo, se podrían chocar con las paredes o con el techo. Por lo tanto, todos ellos estaban empleando ya sea espadas cortas o dagas, los cuales facilitaba enormemente la batalla dentro de este lugar. Número 2. Las pociones que la compañía mágica le trae a los caballeros son increíblemente exclusivas por ser mágicas. Solamente un mago que se haya especializado en la herbología puede fabricarlas y sus efectos son 3 o 4 veces superiores a aquellas plantas, a aquellas pociones hechas con únicamente plantas. Debo aclarar que Bailey utiliza estas pociones normales con mucha frecuencia dentro de su dojo. Después de todo, las lesiones y las heridas leves están a la orden del día, y para evitar que los estudiantes se lastimen y no quieran volver a las lecciones por el dolor, siempre mantenía una buena dotación de las mismas dentro del dojo para curarlos de las heridas poco leves y que todos siempre estuvieran al 100 para enfrentarse a cualquier cosa. Número 3. Sobre la pelea de Lucy contra el profesor. Vuelvo y digo, esta cosa fue increíblemente épica en el anime. Pasaron tantas cosas en esta batalla con gran diferencia en ambas adaptaciones, como por ejemplo, Lucy empieza a invocar un torrente de agua a lo largo del cielo para inundar todo el escenario, haciendo que la movilidad de Bailey sea entorpecida, y después activa una poderosa bola de fuego para evaporar toda esta agua de impacto y crear una poderosa explosión de calor. Por un momento ella pensó, rayos, la embarré, el objetivo era simplemente probarlo, no asesinarlo, y preocupada ve que Bailey aparece de entre la onda de choque, partiéndola en dos, llegando directamente hacia su punto. Ahí es cuando activa esa magia de oscuridad que, si él no hubiera tenido reflejos sobrehumanos, lo habría destrozado. A partir de ese punto en el que ella empezó a destruir todo a sus alrededores, había liberado los límites que había pensado imponerse a sí misma. Pero esto era de esperarse. Tanto Lucy como Bailey, desde un punto de vista extranjero, ninguno podía darle un golpe decisivo al otro. Estaban igualados. A pesar de que Bailey no podía acercarse para cortarla con su espada, la maga, sin importar qué magia utilizara, no podía alcanzarlo ni lastimarlo, a pesar de que en unas cuantas oportunidades ella liberó el 100% de su fuerza. Vuelvo y también les recuerdo, incluso hubo una oportunidad en que él, al sentirse tan intimidado por el bombardeo constante de magia, utilizó su espada para partir el piso en un triángulo y levantar un gigantesco escudo para bloquear la gran explosión que se dirigía hacia su dirección. La ropa de Bailey quedó chamuscada, su cabello quedó bastante erizado por la electricidad, estaba mojado y su espada empezaba a abollarse por la cantidad de rocas y hielo que había tenido que cortar y desviar, pero se mantenía en pie, seguía luchando con gran garantía. Detalles que, finalmente, en ninguna de las dos adaptaciones fueron mostrados. Número 4. Dentro de este mundo es increíblemente extraño ver un mago que puede invocar magia sin decir ningún tipo de cántico a lo Mushoku Tensei o a los Rudios. De hecho, Lucy se considera como una de las magas más excepcionales del mundo por poder utilizar magia sin la necesidad de cantar ni decir ni una sola palabra, o el mero hecho de evocar tantas al mismo tiempo y de forma tan variada. Chorros de agua, disparos de relámpagos, bolas de fuego, todo de manera simultánea. Un prodigio dentro de sus propias filas. Número 5. Dame un hijo, Surena. Estás bien tetona. No, mentiras, perdón. Después me desmonetizas de esta vaina. Surena es una aventurera de rango negro y, según se dice en el manga, esta ya es una aspiración a la que los humanos no deberían apuntar. Y se cuenta la leyenda de una vez el aparecimiento de un dragón negro que tenía una capacidad de regeneración infinita. No importaba a los magos qué ataques le lanzaran, siempre se curaba, ni tampoco los impactos de los gigantescos bárbaros que aplastaban sus escamas. Su regeneración era tan rápida que, simplemente, a la vista de todos los espectadores, era inmortal. Pero de repente, un aventurero de rango platino se adentró a la batalla, sacó sus dos espadas y, como un torrente violento, al igual que una tormenta, empezó a desollar, destazar y cortar a este dragón a una velocidad que era incluso 7 veces superior a su regeneración. Solamente miraban destellos de fuego y una respiración similar a las de unas llamas salía por su garganta. Me lo imaginaba así como en Kimetsu no Yaiba. Utilizando algo parecido a la respiración de fuego, vuelvo y digo, es mi interpretación, eliminó a ese dragón después de 4 minutos de lucha, y por ese acto se le reconoció como uno de los aventureros más fuertes de la historia.
Número 6. La batalla entre Bailey y Surena se podría representar como el choque de dos monstruos, dos potencias increíblemente fuertes. Según la novela, dice Bailey que en esta confrontación, a pesar de que él es muy perito y disciplinado en el entrenamiento de su espada y ha estado blandiéndola toda su vida, al tener que confrontar esta fuerza explosiva de su alumna, sentía cómo sus extremidades empezaban a dormirse, cómo sus huesos chivallaban y sus músculos se empezaban a desgarrar. Él sentía que si se prolongaba esto durante más tiempo, la batalla iba a ser en su derrota. Sea pues, también en el manga ocurren dos detalles asombrosos e importantes, como por ejemplo, Surena estaba desesperada para que Bailey no cayera ni fuera derrotado. Ella en su corazón mantenía la convicción de que su maestro era invencible. Y sí, esta lo derrotaba estando en su apogeo, tendría una gran decepción. Por eso suplicaba en su corazón: por favor, maestro, no caigas, enfréntame, derrótame, demuéstrame que eres más fuerte que yo, porque así aún podré seguir a tu lado. La batalla incluso fue más feroz de lo que podríamos describir. Incluso, a pesar de que Megiddo, la persona que había propuesto el combate, tenía sus ligeras dudas de que Lisandra de pronto se dejara ganar para hacer quedar bien a su profesor, esas dudas fueron completamente cercenadas cuando vio que el desempeño de este aventurero de rango negro era incluso superior al que se había registrado. No sabían exactamente por qué, pero desde el punto de vista de todos que la conocieran, ella era más feroz, fuerte, rápida. Podía demostrar una fuerza de combate jamás vista anteriormente en sus hazañas. Y esto, dijo, no se lo está dejando fácil. Es más, se está haciendo fuerte a medida que enfrenta a ese señor. Lo cual hizo que todos perdieran el aliento ante esta confrontación. Y no solo eso, sobre el momento final de la batalla, justo cuando Surena pierde su espada izquierda por un rápido movimiento de Bailey, ella rápidamente cambia una posición defensiva, recordándole al antiguo estilo que su maestro le había enseñado. Si ella adoptaba esta posición, la batalla se alargaría más, pero gracias a un descuido que tuvo, Bailey la golpeó en el pie y perdió su postura. Y a pesar de que ella aún no había perdido la defensa de su espada, Bailey levantó su mano izquierda al aire y atrapó el arma que le había quitado a Surena un movimiento antes, y con esta misma toca el cuello de su aprendiz, demostrando el punto final del combate y así elevando a los cielos una pericia mayor de la que todos podrían conocer. Número 7. Sobre los aventureros que Bailey y Lisandra estaban acompañando a las profundidades de las cuevas. Primero, el artefacto que tenía el explorador es una joya que detecta la vida de lo que está a su alrededor. Una vez se le acostumbran, las 5 presencias no brillará, pero si llega una adicional, empieza a emitir su fuerza, empieza a emitir su brillo, y según la fuerza de la entidad que esté cerca, el brillo será más grande o más amplio. Además de esto, la relación entre estos muchachos aparentemente era la de un trío amoroso. Tanto la maga como el espadachín solían tener una especie de acuerdo mutuo de cariño, y una relación de amor estaba empezando a formarse, cosa que a Lisandra también le interesó y trató de profundizar un poco más en ella. Esto es un dato exclusivo del manga. Número 8. Verán, esta escena es bastante curiosa y Bailey se tuvo que disculpar con Surena en su corazón por lo que pensó, pero cuando vio que ese grifo apareció en el campo de batalla debido a su color rojo y a su agresividad, dijo: ¡Santo cielo! ¿Cuándo fue que mi aprendiz se convirtió en un animal? Ah, ¿verdad? No, eso es un grifo y Surena está a mi espalda. Pero lo que él pudo ver y percibir es la esencia de su estudiante plasmada en un monstruo. Número 9. Fizzle se negó rotundamente a contarle a su profesor qué tipo de cosas ella le comentó a su comandante para que esta misma se interesara en darle una prueba de aptitud a Bailey. Quizás eran algo bastante vergonzoso o algo quizás que no podría decir o confesar delante de la persona en cuestión. Pero también otra cosa relacionada con esta escena es que Bailey fue quien pidió una confirmación acerca de si Lucy era la capitana del cuerpo de magos. Le dice: oye, es que ayer me golpeó una maga extraña. Era una niña como de 10 años, cabello rubio, que afirmó ser Lucy. ¿Ella es la persona encargada de proteger o de dirigir el cuerpo mágico? Y aquí Fizzle le dice: sí, es cierto, esa es nuestra comandante. Y lo que te acaba de hacer es muy propio de ella. Lo lamento mucho, Sensei. Por favor, te pido una disculpa por parte de todos nosotros. Número 10. Sobre la carta que había mandado el gremio de aventureros para reclutar a Bailey dentro de su escuadra. Verán,
falsificar documentos es algo realmente grave dentro de este país y Alicia quería desde lo más profundo de su corazón que fuera falsa para poder encerrar y encarcelar a Surena. Podría tener sus motivos, a lo mejor simplemente quería pasar tiempo a solas con su profesor. Y también sepa si un dato curioso entre ambas chicas. Resulta que ellas realmente se han enfrentado en el pasado y se dice que la única persona que fue capaz de mantenerse enfrente a los devastadores ataques de Surena fue Alicia, y esa escena quedó grabada en los ojos de todos los combatientes que presenciaron el duelo. Y curiosamente, a pesar de que en la novela y en el anime Bailey estaba renuente a participar y esperaba que lo dejaran de lado, pues se sobreestimaba bastante sus habilidades, en el manga fue bastante rápido en aceptarlo. Le dijeron, hay muchachos que quieren aprender, y él dijo, listo, con mucho gusto, yo los acompaño. Ni puta idea de qué es la aventura ni lo que tendré que enfrentarme, pero si es proteger a chavales, yo me encargo. Número 11. La batalla entre Bailey y Lucy fue bastante llamativa y destrozaron muchísimas cosas del escenario, incluso al punto que, a pesar de que la habían dejado en una conclusión de sin ganadores o perdedores, de repente se escucharon que los vecinos llamaron a los caballeros y a los guardias. Dentro de poco la policía iba a entrarse a este lugar y si los miraban involucrados iba a ganar un problema demasiado grande con el orden público. Por lo tanto, Lucy le sugiere salir corriendo a toda velocidad y no mirar atrás. Después de todo, si lo hacían, las cosas no iban a acabar para nada bien. Número 12. Sobre la magia del abismo, una técnica gravitatoria que, según se describe en el manga y no en la novela, a diferencia de si Bailey la tocara no se haría picadillo, sino que sus extremidades con las que la tocó explotarían y saldrían a volar. Aunque bueno, aquí ella dijo que lo ajustó lo suficiente para que en lugar de destrozarlas y explotarlas, simplemente las comprima de la forma más dolorosa posible. Pero esta técnica solamente la utilizó una vez él. Aplicó el punto de apoyo con la explosión y llegó justo hacia su punto de enfoque, punto de ataque. Aquí Lucy dice no, debería utilizar mi técnica de defensa máxima, y después se dio cuenta que Bailey la esquivó sin muchos problemas, y al darse cuenta del punto el que estaba empezando a pasarse dijo ya, lo siento, me pasé, perdón, lo siento mucho. Número 13. Aunque no se lo crean, la batalla entre Bailey y Surena movió bastante dinero. Cuando los aventureros vieron que un aventurero de rango negro se iba a enfrentar a un viejo desconocido, empezaron a apostar. Y las apuestas eran 10-1. De hecho, a Surena apostaban entre 3.000 a 5.000 monedas. Y hubo un anciano que dijo, yo apuesto por el viejo, te tengo fe, y dio 1.000 de estas. Al final de la batalla, él gritó de alegría, sí, me he forrado, te tenía fe, mi amigo. Mientras que todos los demás que perdieron su dinero mostraron el dedo corazón insultando al anciano, porque ninguno de ellos esperaba que la aventurera más fuerte de la capital, una rango negro, perdiera contra un desconocido. Pero la batalla y la victoria fue indiscutible. Después de todo, vuelvo y repito, el rendimiento de Surena fue mucho más excepcional de lo que la gente conocía. Ella no había dejado perder, sino que literalmente se hizo más fuerte y, a pesar de eso, perdió. Número 14. Luego del enfrentamiento, créanme que Bailey quedó bastante ardido con Lucy. De hecho, la miraba como una mujer fastidiosa. E incluso durante la batalla que había sostenido con su discípula, este se quedó pensando, y bueno, ¿y tú qué carajos haces aquí? ¿No tenías asuntos más importantes que atender? ¿Acaso el comandante de brigada tiene bastante tiempo libre para poder hacer las cosas que quiera? Mírese también que cuando ellos entraron a la habitación del maestro del gremio, ahí también la estaba acompañando a Alicia y Surena, y ella se mostraba muy familiar con él, lo cual le dio vida al siguiente panel. Ambas chicas mirando bastante enojadas a su maestro diciendo, ¿por qué mierda la comandante de la brigada mágica es tan familiar con nuestro profesor? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Número 15, y quizás la menos importante. Este grupo de aventureros de rango tenían los siguientes rangos: bronce, bronce y plata. No eran los más expertos del mundo, pero sí tenían cierto recorrido dentro del mundo de la aventurería. Ellos, para llegar a la cueva en cuestión, tardaron más de 2 días y 1 noche en carruaje. Mayormente, tanto Bailey como Lisandra no hablaron con ellos. Después de todo, era una prueba y estos deberían demostrar sus conocimientos para ejercer
Así que solamente bajo situaciones extremas ellos apoyarían. Y en el manga, mientras peleaban con los goblins, hubo una escena en donde un goblin casi atraviesa con una jabalina a uno de ellos. Y ahí fue el único instante en que Lisandra intervino y lo asesinó de un golpe. Y bueno, señores, eso sería todo lo relacionado con este capítulo. Vuelvo y digo, el manga está asombroso, el anime más o menos y la novela más o menos, pero te recomiendo la primera opción. Y nada más, mi familia, esto fue todo. Aquí se fue el señor Mikael y te deseo una feliz noche. Adiós.